Continuando con la metodología cualitativa, en la sesión de hoy vamos a establecer dentro de la fase preparatoria pues elementos necesarios para definir dentro de la investigación como son la población y muestra, las variables y las técnicas de recogida de datos. Como bien indicaba, la fase preparatoria va a incluir esa elaboración del diseño. Dentro del método de investigación, del método científico, vamos a entrar dentro de la planificación, de la fase de planificación del diseño, en este caso de metodología cualitativa. Y para ello tendremos que definir el ámbito de estudio, la población, muestra y muestreo, las variables de la investigación y las técnicas de recogida de datos. Bien, en cuanto al ámbito de estudio, vamos a determinar cuál es la población, la muestra y el muestreo y veremos las diferencias y las particularidades que tiene la metodología cualitativa. Es importante que para la selección de la población debamos de tener en cuenta estos elementos que aparecen en la diapositiva. Por un lado, los participantes. Evidentemente, estos participantes van a tener una serie de antecedentes culturales e históricos que representen el fenómeno de estudio. Como hemos visto, no queremos un número elevado de participantes, sino que queremos participantes que representen de forma clara el fenómeno que vamos a realizar en el estudio. Y por lo tanto, el acceso a estos participantes veremos que se hará a través de informadores clave, es decir, de personas relevantes que tienen una relación directa con el fenómeno de estudio y que nos permiten un abordaje de esos participantes para que alcancemos esa representación con respecto al fenómeno. Por lo tanto, las características de la muestra van a tener unas particularidades concretas en metodología cualitativa. Por un lado, que representen el fenómeno de estudio, que sean significativos de los casos. No queremos una significación estadística, sino queremos una significatividad de los casos, que sean diversos y heterogéneos, es decir, para que podamos encontrar toda la heterogeneidad posible a la hora de definir el contexto concreto en situaciones similares y con pocos casos, puesto que estos casos nos van a aportar mayor profundidad. Es decir, alcanzaremos con un número no muy elevado de casos, es decir, lo que sería la explicación profunda del fenómeno, y más casos sería contraproducente en metodología cualitativa porque en realidad no nos aportarían una mayor riqueza en el discurso. Por lo tanto, a partir de ahí vamos a establecer un muestreo cualitativo que es no probabilístico, es decir, no está basado en la probabilidad, que sí lo sería en muchas ocasiones en la metodología cuantitativa. Y tendremos tres opciones: que sea accidental o causal, es decir, que nosotros nos encontremos con la muestra de forma casual, es decir, por ejemplo, pensemos que vamos a hacer una investigación con los estudiantes de la Facultad de Enfermería y Fisioterapia y, por lo tanto, de forma accidental en una clase, pues nosotros vamos a acceder a estos alumnos porque tenemos el acceso a ellos, ¿no? El intencional u opinativo, vamos a estar seleccionando de forma clara aquellos que son típicos del fenómeno, es decir, si lo veíamos con el ejemplo anterior de las mujeres con cáncer de mama terminal, pues vamos a ir a aquellas que hayan tenido diferentes situaciones, que hayan estado ingresadas, que estén en su domicilio, que estén recibiendo algún tipo de terapia, ¿no? Vamos a hacerlo de forma intencional. Y por cuota será de un grupo determinado que vamos a seleccionar, por ejemplo, todas aquellas que estén dentro de la terapia individual o de la terapia grupal. A partir de ahí, pues vemos que existen estas características que determinan estos diferentes tipos de muestreo. Perdón, el accidental o causal, o lo que también se denomina de conveniencia, pues el criterio de selección dependerá de la posibilidad que tengamos de acceder a ello y lo que vamos a hacer es que esas personas están a nuestra disposición porque no las encontramos en el camino. Es decir, imaginemos que vamos a hacer un estudio de personas mayores, mayores de 80 años, y tenemos un familiar o tenemos una persona cercana que reúne esas características y por lo tanto de forma accidental o de conveniencia o de forma causal vamos a acceder a esa muestra. En el caso del intencional u opinativo,
lo que vamos a establecer es una selección directa, como habíamos visto anteriormente en el ejemplo, y vamos a elegir a las personas que participan que son más representativas o típicas del fenómeno, ¿no? Además, el criterio que se establece lo va a condicionar el fenómeno de estudio, que nos va a permitir recoger la mayor cantidad de información posible. Y en el muestreo por cuota, evidentemente, aquí lo que vamos a establecer es una cuota, lo que denominamos cuotas, con una serie de determinadas condiciones que están determinadas por el propio fenómeno a estudio. Por lo tanto, nosotros vamos a introducir elementos de criterios de selección de los sujetos y posteriormente vamos a acceder a ellos porque estén situados en un determinado lugar o en una determinada ruta. Vemos, por ejemplo, en este caso, las mujeres diagnosticadas con cáncer de mama en estado terminal, pues podemos seleccionar como participantes mujeres hospitalizadas, mujeres en estado agónico, familiares, ¿no? Que son elementos que nos permiten analizar el fenómeno desde sus diferentes perspectivas, ¿no? En el caso, por lo tanto, de nuestro ejemplo, podríamos decir que la accidental o causal pues, podrían ser las mujeres que ingresan en fase terminal y están en una unidad de cuidados paliativos, es decir, nos llegan de forma accidental, no hacemos ningún tipo de selección intencional. En el caso de la intencional, mujeres que están hospitalizadas y mujeres que están en el domicilio según los criterios de asistencia sanitaria, es decir, vamos a ellas dependiendo de esos criterios, y por cuota aquellas mujeres que están en diferentes estratos sociales y que tienen una diferencia en el acceso al sistema sanitario, ¿no? Sí, entonces, por lo tanto, vamos a ir recogiendo de esos grupos establecidos previamente por un criterio. Es importante, por lo tanto, en la metodología cualitativa, realizar un análisis profundo del contexto sociohistórico, y eso nos permitirá precisamente elegir cuáles son los participantes que más representan el fenómeno de estudio y nos permiten introducir diferentes tipos de muestreos según el interés o la profundidad del fenómeno de estudio. Continuamos, por lo tanto, por las variables. Las variables de un estudio de metodología cualitativa también van a tener algunas diferencias con respecto a las cuantitativas. En este caso, las variables las vamos a denominar de segmentación, que son una serie de criterios de inclusión y exclusión que nos permiten que vayamos recogiendo diferentes participantes con una participación de una forma u otra en el fenómeno y que nos expliquen, pues digamos que desde diferentes perspectivas, la profundidad de ese fenómeno. Así, por ejemplo, podemos establecer criterios de inclusión como la experiencia mínima que tengan, si son profesionales, el nivel de instrucción, es decir, el nivel educativo. El género es una variable que se utiliza en multitud de ocasiones en investigación cualitativa porque nos permite ver los discursos diferenciados en el género, el contexto social, etcétera, etcétera. Y en criterios de exclusión, pues podríamos incluso incluir, digamos, que el estado cognitivo, un estado cognitivo deteriorado nos puede dificultar el análisis de un discurso a partir de determinada experiencia, una dependencia, etcétera. Nos permiten, a través de estas variables de segmentación, ver cuáles son las diferencias en los discursos, en el análisis del fenómeno desde diferentes perspectivas. Bien, y entonces, a continuación, lo que vamos a ver dentro de esta fase preparatoria del diseño serán las diferentes técnicas de recogida de datos. Y esto vamos a trabajarlo en una sesión concreta sobre técnicas de recogida de datos, puesto que son de gran interés, son muy importantes en metodología cualitativa porque determinan posteriormente lo que sería el análisis de los resultados en base precisamente a la importancia que se da en cualitativa del proceso de la recogida de los datos.